¿Listos para compartir la palabra? Listo, entonces vamos a Mateo, el capítulo 13. Ok, Mateo, el capítulo 13. Y el título de esta enseñanza es Crecimiento es cambio. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren cambiar? Es uno con lo otro, ¿ok? Sin crecimiento no hay cambio y sin cambio no hay crecimiento. El versículo que siempre mencionamos y que hoy día igual vamos a seguir mencionando. Gaby, cita, ¿no? ¿Ok? Mateo 3, siempre hago lo mismo, pero no sé por qué. Ok, Mateo 13, 19, dice lo siguiente. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Nuevamente, cuando uno oye la palabra del reino y no le entiende, ¿quién viene? El malo, o sea, ¿quién? El diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, esa persona, cuando la palabra, como dice, es arrebatada de su corazón, ¿cómo deja a esa persona por dentro? Lo deja vacío, lo deja confundido, lo deja descorazonado. ¿Qué más? Lo deja desesperanzado, lo deja estresado, lo deja solo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo deja con sus propios motivos. ¿Por qué? Porque el diablo se encargó de robarle esa palabra que tenía el propósito de dar fruto. Entonces no va a dar fruto porque esa semilla fue robada. Y lo deja con sus propios motivos, con sus propios sentimientos. Le robó la palabra de su corazón. Y al robarle la palabra, entonces no da fruto. La Biblia dice en Mateo 7:15, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se determina un árbol que es un árbol, por ejemplo, de manzanas? ¿Cómo se determina? ¿Acaso tú puedes determinar un árbol que es manzanas porque tiene un letrero que dice árbol de manzanas? No tienes que poner un letrero, ojo, es un árbol de manzanas. ¿Acaso tú determinas un árbol porque los demás te digan, mira, ese es un árbol de manzanas? ¿Verdad que no? ¿Acaso tú determinas que es un árbol de manzanas porque tú pones las manos, yo te digo que eres un árbol de manzanas? No por eso es un árbol de manzanas. ¿Acaso un árbol se determina que es un árbol de manzanas porque el árbol empieza a hablar, hola muchachos, ojo, soy un árbol de manzanas? ¿Por eso es un árbol de manzanas? ¿Por qué se determina que un árbol es un árbol de manzanas? ¿Por qué? Porque da manzanas simplemente, ¿verdad? ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Así de sencillo, así de simple. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos cristianos hay acá? Amén, bajen sus manos. Nuevamente, ¿cuántos cristianos hay acá? Levanten sus manos. ¿Por qué eres cristiano? ¿Porque tienes un rótulo que dice cristiano o porque estás dando fruto de cristiano? Mira a la persona a tu lado y dile, yo creo que el pastor quiere decirte algo. Dile eso, dile eso. Y la persona a tu lado dice, ¿me entienden a dónde voy? ¿Cierto? O sea, eres cristiano, levantas tu mano, pero ¿tu vida es la vida de un cristiano? ¿Das fruto de un cristiano? ¿O simplemente tienes el rótulo, hello, soy cristiano? No porque tengas el rótulo de un cristiano, ¿eso te hace cristiano? O sea, ¿el hecho de que tú te vas a Burger King te hace hamburguesa? ¿El hecho que tú te entras a un estacionamiento te hace auto? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hace que tú seas cristiano? Primera de Pedro 2, versículo 2, dice lo siguiente, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Repito conmigo, crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Es importante que si yo soy cristiano, ¿qué cosa hay en mi vida? Un crecimiento. Amén, hermanos. Es fundamental que dentro de mi vida cristiana haya un crecimiento. O sea, si yo soy cristiano, ¿qué tiene que haber? Un crecimiento. Es fundamental en todo cristiano lo que se llama crecimiento. Crecimiento implica también un cambio. O sea, yo desde que nací físicamente, en mi vida ha habido cambio. ¿Cierto? Yo no soy igual desde que nací hasta el día de hoy. Manolo tiene su hijito chiquitito,
pero de acá a 15 años no va a ser igual, ¿cierto? Y cada uno de nosotros, desde que hemos nacido, hemos empezado a cambiar físicamente, en nuestras formas y en diferentes áreas, ¿verdad? La evidencia de que tú estás creciendo es ¿por qué? Es por la evidencia de los cambios que estás teniendo físicamente, pero también espiritualmente. La evidencia de que estás creciendo en tu vida cristiana es porque están habiendo cambios en tu vida. Y esos cambios están determinados por la lectura de la palabra que tú tienes, por la consagración que tú tienes al Señor, por lo que tú vienes a la iglesia, por lo que asistes al grupo de hogar. Todas esas cosas empiezan a conllevar a que tu vida empiece a cambiar. Hay gente que dice, no voy a los grupos de hogar porque en los grupos de hogar se enseña lo mismo que los domingos. El que dice eso es que no ha entendido nada, absolutamente nada de lo que estamos haciendo en la iglesia. Y déjame decirte, si no entiendes, dice la palabra, el que no oye, dice la palabra, ¿qué cosa pasa? El que oye y no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces el que tiene ese concepto de que se enseña lo mismo el domingo y lo mismo en el día de la semana, es que no entiende esa persona. Y el que no entiende va a sufrir, va a sufrir. Va a sufrir y va a ser como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto, sin entender el propósito de Dios para su vida. Porque tu plan no se va a dar. Tu plan no se va a dar. Y vas a chocarte todo el tiempo con una pared, sin encontrar el propósito de todo lo que Dios tiene para su vida. Y estás perdiendo el tiempo, déjame decirte. El que no entiende está perdiendo el tiempo. Si tú conoces a Cristo, o si le dijiste sí un día a Cristo, y no entiendes, o sea, el que oye y no entiende, si no entiendes, al final, al no entender, al dar vueltas como Israel en el desierto, te pierdes el propósito que Dios tiene para tu vida. Y nunca vas a encontrar el máximo potencial que Dios tiene para ti. Entonces, damos vueltas en nuestra vida. Hay otro tipo de gente que también dice, qué interesante la charla. Quiero aclarar algo. Yo no doy charlas. ¿Amén? Yo no doy charlas. No es que yo escojo 52 charlas para tu vida. No. No son 52 charlas que son buenas. No es así. Yo predico la palabra de Dios. ¿Amén? Porque una charla, déjame decirte, esto es bien importante, porque hay gente, bueno, de pronto porque de repente no se sabe, a veces uno confunde los conceptos. Qué interesante la charla del pastor. Una charla, escúchame bien, las charlas no cambian tu vida. ¿Cierto? Una charla no te da lo que tu matrimonio necesita. Una charla no cambia la vida de tus hijos. Una charla no te saca de la crisis matrimonial en la que tú te encuentras. Una charla no sana tu enfermedad. Una charla no cambia tu vida ni te puede presentar al Cristo que cambia la vida. Una charla no es nada de eso. Solamente Jesucristo y el entendimiento de la palabra puede darte vida eterna. Solamente Jesucristo y el entendimiento de la palabra puede sanar tu cuerpo de una enfermedad. Amén. Solamente Jesucristo y el entendimiento de la palabra puede salvar tu matrimonio como cambió nuestro. Solamente Jesucristo, hermanos queridos, lo que nadie puede hacer, solamente Cristo lo puede hacer, no una charla. Amén. Entonces es importante poder diferenciar algunos conceptos que hay veces nosotros no entendemos. ¿Qué cambios estás teniendo tú en tu vida? Porque crecimiento significa cambiar y cambiar significa crecer. Así como en lo físico estamos constantemente cambiando y tenemos que cambiar, en lo espiritual también. Aun si tú estás viniendo a esta iglesia hace años, o de pronto tú vienes de otra iglesia y estás con nosotros, amén, pero ¿qué cambios estás teniendo? Porque si no hay cambios, entonces no estás creciendo en tu vida. ¿Qué cambios espiritualmente hablando tú estás teniendo? Si de repente tú tienes esa misma mala actitud de hace 15 años, entonces no tienes crecimiento en tu vida. Yo recuerdo años atrás cuando estábamos comenzando la iglesia y recuerdo que de una hermana que cuando hablábamos de evangelizar, ella decía que sí, que nadie quería venir a la iglesia cuando ella invitaba y otras personas sí traían invitados y testificaban y ganaban gente para Cristo, pero por alguna razón ella no ganaba gente para Cristo. Ella decía que no querían escucharla, etcétera, etcétera. Y nadie venía de sus invitados. Pero luego de un tiempo nos enteramos de que ella siempre
de su ventana le gritaba a la vecina que vivía al frente, con lisuras, y maldecía y todo lo demás. Entonces recién nos enteramos por qué sus vecinos no querían venir a la iglesia. Interesante, ¿verdad? Uno empieza a conocer un poco más el trasfondo. Lógicamente los vecinos decían, pues, si tú eres cristiana, yo no quiero ser como tú. ¿Por qué? Porque es bien importante el testimonio que uno debe tener. Entonces luego yo me acerqué y le dije, mejor no digas que eres cristiana. Mejor quédate calladita. Porque estás dejando mal el evangelio. Se ofendió y no vino más a la iglesia. Pero ¿cuántos saben de que yo no puedo negociar el evangelio? O sea, si tú te ofendes porque te digo la verdad, ¿qué significa eso? Que no estás creciendo, que eres un cristiano inmaduro. O sea, te ofendes porque te dicen la verdad. Ese cristiano tiene que crecer. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Porque yo como pastor mi obligación es enseñarte a que madures, a que crezcas. Y si tú estás haciendo de mal testimonio, tengo que llamarte. ¿Sabes qué? Eres un cristiano inmaduro. Tienes que cambiar, tienes que crecer. ¿Cómo vas a hacer de mal testimonio gritándole lisuras a tu vecina? ¿Cómo vas a evangelizar a tu barrio, a tu cuadra, si estás haciendo un mal comportamiento como cristiano? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Amén? ¿Sí? ¿Me siguen amando? ¿Amén? Como siempre lo digo, no maten al mensajero. ¿Amén? Entonces es importante, hermanos, poder tener en cuenta esas cosas. Si te ofendes por las mismas cosas que te ofendías hace 10 años, entonces en tu vida no hay crecimiento. O sea, si te das cuenta que no puedes perdonar de hace 5 u 8 años en tu vida por la misma cosa, entonces no ha habido crecimiento. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. Cuando dice airaos no significa echarse aire, por si acaso. ¿Okay? Airaos no significa echarse aire. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿qué más? Ni deis lugar al diablo. O sea, la palabra te permite airarte, te permite molestarte. Estoy molesto, sí, puedes molestarte. ¿Cuántos se han molestado? No se van los santos. ¿No te has molestado nunca, Israel? Ah, ya, ok. Ok, todos nos molestamos, ¿verdad? Ok, la palabra te permite molestarte. Dice, airaos, pero ¿qué más dice? No pequéis. ¿Cuándo, según la palabra, tú estás pecando? Cuando se pone el sol, o sea, cuando llega la noche, ¿ok? Y amanece el día siguiente y sigues con la misma actitud. Estás airado, estás molesto. O sea, pasa un día y sigues molesto, pasa 2 días y sigues molesto, pasa 3 días. Y hay personas que se molestan por 1 mes, por 2 meses y no se hablan. Hay personas que se molestan por 6 meses y no se hablan. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que dentro de un hogar haya familias que no se hablen por 5 meses, por 6 meses, por 2 semanas? ¿Cómo es posible? Dice, cuando tú haces eso por mucho tiempo, dice, estás dando lugar al diablo. ¿Amén? Y si tú haces constantemente eso en tu vida, significa que no hay crecimiento en esa área en tu vida. Significa que eres un cristiano inmaduro. Porque el crecimiento significa cambio, significa que en esa área de tu vida tiene que haber un cambio. Ya entendí. Significa que en esa área de tu vida tiene que haber un cambio. Significa que en esa área de tu vida tiene que cambiar. No puedo, tienes que controlarte a ti mismo. Ok, estoy airado, ok, cuento hasta 10 y voy a tener una forma diferente la siguiente vez. Y ya no voy a reaccionar como reaccionaba, sino que voy a tener cuidado y voy a decir, sí, mi amor. Y de repente por dentro quiero reaccionar, pero no. De repente me dijo algo que no me gustaba, pero voy a tener cuidado de no reaccionar como quisiera reaccionar en ese momento. ¿Ok? Porque soy cristiano y quiero madurar y quiero crecer y quiero ser de buen testimonio para las personas que me rodean. Es lo que la palabra dice. Si sigues viviendo en fornicación, si sigues viviendo en fornicación, entonces no has cambiado y no hay crecimiento en tu vida. Yo no sé si eres cristiano o no eres cristiano, pero un cristiano no puede vivir en fornicación. La Biblia dice que huyas de la fornicación. Y a mí me encanta parejas que acá se han casado, aún estando conviviendo, se han acercado a mí, pastor, queremos arreglar nuestras cuentas con Dios. Amén. Y se han casado y ahora están viviendo dentro del orden de Dios. Eso es lo que un cristiano hace. ¿Por qué? Porque el crecimiento implica cambio. Implica que cuando eres confrontado con la verdad de Dios te conlleva un cambio en tu vida. Amén. ¿Y eso por qué? Porque el crecimiento implica cambio. Entonces siempre, hermanos queridos, siempre cuando la palabra entra a mi corazón, yo no puedo quedarme igual. Amén. Siempre tengo que cambiar
en las diferentes áreas de mi vida. O sea, tú puedes haber pasado muchos años en conferencias, tú puedes haber participado en 40 seminarios, puedes haber ido a retiros, puedes haber participado en 1000 cosas con los mejores predicadores del mundo, pueden haberte puesto las manos ahí, el tumbadito, lo que sea. Puedes haber participado en 1001 congresos, lo que sea, pero si no has cambiado, entonces no has crecido. Porque crecer significa cambiar. Repite conmigo, crecer significa cambiar. Mira a la persona a tu lado y dile, crecer significa cambiar. Dile eso. Crecer significa cambiar. Crecer significa cambiar. Y tiene que ser cambios concretos, cambios específicos, cambios que conlleven a que la otra persona sea algo evidente para su vida. O sea, la evidencia del cambio no es solo que tú digas que has cambiado. Es que yo he cambiado. Es fácil decir eso, ¿verdad? Pero lo importante es que tu esposa, tu esposo diga, estás cambiando, ¿verdad? Porque yo puedo decir, estoy cambiando, sí, pero ¿los demás dicen que estás cambiando? Cuando los demás dicen, veo algo en ti, algo diferente. Entonces eso es una buena señal, que vas por buen camino. ¿Amén? Cuando en tu trabajo dicen, oye, te veo diferente. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Por qué ya no reaccionas como antes reaccionaba? Es allí cuando el cambio se hace entonces evidente. Recién estás cambiando. O sea, no solo porque tú tengas el estilo de la iglesia, ¿verdad? Que cantas, que cierras los ojos, levantas tu mano, o porque saltas, o porque te das una vueltita por aquí, por allá. Esas formas de la iglesia que hacemos acá, eso no significa que hayas cambiado. El cambio se da allá afuera. Allá en tu casa, allá en tu barrio, allá en tu trabajo, allá se determinan los cambios. Amén. Cuando tú das buen testimonio, allá se dan los cambios. Amén, hermanos. Crecimiento significa cambio. Repite conmigo, crecimiento significa cambio. Tenemos que ser concretos y específicos. Vamos a ver algunas fotos, ¿ok? Para ver cómo cambian las personas con el tiempo. A ver si me ayudan. ¿Se va a ver la foto? Sí, tienen que apagar la luz, creo, para ayudar. Vamos a ver. Ahí está Eric Pollack. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años, Eric? De 11 años, Eric, ahí. Siguiente, a ver. Ahí está Chayo. ¿Cuántos años, Chayo? 2 o 3 años. A ver, ¿quién más? Joselo y Diana. Excelente foto, preciosa foto, ¿ah? Joselo y Diana. ¿Qué edad, Joselo? ¿Y Diana? 8 y 4 años. Wow, a ver, ¿quién más? Cristian Soplín. Excelente. ¿Quién más? Susan. ¿Cuántos años, Susan? 5 años. ¿Quién más? ¿Alguien más o no? Y listo, gracias. Ahora, cuando vemos esas fotos, uno dice, qué bonito, ¿no? Pero imagínate que uno haya pasado ahí 20 años igualito. ¿Tú te preocuparías si fuese la misma fisonomía, la misma estatura, las mismas reacciones a la edad de hoy? ¿Verdad que tú te alarmarías, cierto? Si tu hijo a los 5 años tiene una forma, unas reacciones, una fisonomía, y luego después de 20 años tiene la misma forma, la misma estatura, la misma fisonomía y todo lo demás, ¿cuánto se preocuparían? ¿Por qué? Porque tiene que haber cambio, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto más también en lo espiritual, ¿cierto? ¿Por qué tú crees que en lo espiritual va a ser diferente? Si después de 5 años o 10 años de cristiano, ¿por qué tú crees que tienes que ser igual? ¿Por qué tú crees que no tienes que cambiar? ¿Por qué tú crees que tienes que darte las mismas licencias en tu estilo de vida, en tu forma de ser, en tu manera de reaccionar? ¿Por qué no hay cambios en tu vida? ¿Por qué hay muchos cristianos que parecen enanitos espirituales? Que han pasado 5, 10, 15, 20 o más años en tu vida cristiana. No, yo soy cristiano desde los 5 años.
Yo nací en hogar cristiano, pero en tu vida no hay cambios, porque el cambio tiene que conllevar un crecimiento y el crecimiento un cambio. O sea, si yo digo que soy cristiano por años y no hay crecimiento, me parezco esas fotos. Entonces, imagínate que Cristian pues esté con su esposa, un chiquitito que parece 5 años ahí. No, nada que ver, ¿verdad? No tiene sentido. ¿Cierto? No tiene sentido. Igual, en tu vida cristiana no tiene sentido tu forma de ser si en que en tu vida no hay cambio, porque el crecimiento implica cambios en la vida. Proverbios 20:11, mira lo que dice. Aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, ¿cierto? Aún a los niños se les conoce por su modo de actuar. Entonces, si no te gusta que te digan niño, no te portes como niño. Porque hay gente que se porta como niño. Si no te gusta, pareces un niño, no te gusta, no te portes como niño. Porque a los niños se les conoce por su manera de actuar, dice la Biblia. Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, si te vas a portar como un niño, porque solo piensas en ti mismo, yo quiero, yo necesito, me hace falta, bendíceme, provéeme, bla, 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 todo centrado en ti mismo. Características de un niño. Número 1, el niño es el centro de su propio universo. O sea, el niño piensa que es el sol y que todos los demás son los planetas que giran alrededor de él. Y es característico, ¿no? Es normal, un niño es así. Un niño es así, un niño siempre quiere la atención, siempre quiere la preferencia, no le importa lo que tú necesites, no le importa lo que tú sientas, no le importa lo que a ti te haga falta, porque es todo piensa en uno, yo quiero. Y si no le das, ¿qué pasa? Le va a dar su pataleta, su rabieta, etc. ¿Tú sabías que a los cristianos inmaduros les pasa lo mismo? Los cristianos inmaduros también piensan solamente en sí mismos y ¿verdad? Señor, bendíceme, Señor, provéeme, Señor, sáname, Señor, todo para mí, todo para mí. O sea, y hay veces, ese es el error de algunas doctrinas cuando solo se centran en sí mismos. Aún ese es el error de la doctrina de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? Que solamente ora y el Señor te va a bendecir si tú lo crees, etcétera, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque está centrada en el yo. Está centrado en uno y esa es la doctrina, la enseñanza de la filosofía del humanismo. Cuando desplaza a Dios al lado y pone al hombre en el centro. Entonces, cuando se pone a un lado a Dios y se pone al hombre en el centro, ese es humanismo, ese no es cristianismo. Porque déjame decirte, el hombre no es el centro, Dios es el centro, amén. Y cuando se desplaza a Dios del centro y se pone al hombre en el centro pensando que nosotros somos el centro, somos el sol y que todos los demás giran alrededor de nosotros y que Dios está para bendecirnos, para proveernos, para sanarnos, para enriquecernos, etcétera, es una doctrina errada. Amén, hermanos, porque Dios, según lo que estamos enseñando todo este año, el año pasado también, Dios va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios es un Dios soberano. Y Dios, al ser un Dios soberano, nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios. Amén. No Él va a cumplir nuestro propósito, lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Él no va a cumplir mi plan, yo estoy para cumplir el plan. No es que Él va a cumplir mi agenda. ¿Por qué? Porque entonces imagínate cuántos millones de agendas Dios va a cumplir. No, cuando tú eres un cristiano maduro, tú entiendes el propósito para el cual Él te creó. Tú entiendes el propósito para el cual tú estás plantado aquí en la tierra. Entonces es diferente a lo que se enseña. Entonces esa es la diferencia de un cristiano maduro y un cristiano inmaduro. Entonces, número 1, un niño es el centro de su propio universo. Número 2, un niño hiere sus sentimientos muy fácilmente. Igual un cristiano inmaduro. Entonces van a la tienda, el vendedor no lo trata bien, sus sentimientos se hieren. Igual el cristiano inmaduro. Entonces el ujier le dice que se siente un poquito más adelante y no le gusta cómo el ujier le habló y se hieren sus sentimientos. Y de pronto la hermana no lo saludó bien y se hieren sus sentimientos. Y cada persona que le dice algo está pendiente de cómo lo miran, de cómo no lo miran, y rápidamente sus sentimientos son muy susceptibles. Hermanos queridos, tenemos que crecer. Amén.
Ya no escucho ningún amén, parece que no les gusta mucho. Pero tenemos que empezar a crecer, tenemos que empezar a madurar en nuestra forma. No podemos herirnos, hermanos queridos. Tenemos que llegar a un tiempo en que nada nos hiera y nada nos ofenda. O sea, tenemos que llegar a un punto en nuestra vida cristiana en que sí, yo solía herirme, yo solía resentirme anteriormente, pero no. Ahora no, yo he madurado. Hermanos, tenemos que madurar como cristianos. O sea, no solamente venir a la iglesia a escuchar la palabra, pero después de un tiempo en mi vida cristiana yo tengo que empezar a crecer, tengo que empezar a madurar. Tienen que haber cambios concretos. Y vas a tener que tener en tu vida lo que se conoce en la jerga como correas. ¿Y sabes cuál es la correa espiritual en tu vida? Es la tolerancia, la templanza, el dominio propio. Hay cosas que no te gustan de tu hermano en Cristo, de tu hermana en Cristo. Bueno, pero tienes que tener paciencia, tienes que tener tolerancia. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. ¿Cierto? O sea, siempre tú vas a poder identificar a un niño porque siempre van a herir sus sentimientos. Ay, pastor, no sabe lo que me han dicho. Uy, ¿qué le decimos a esa persona? Crece, madura. Ay, pastor, pero si le contara, no me cuentes, crece. Crece y madura. Porque si todo el tiempo tú estás contándome todo lo que te han dicho y todo lo que te han hecho, lo único que voy a hacer es alimentar ese sentimiento que tú tienes. Deja todo a los pies de Cristo. ¿Ya le contaste a Cristo? Sí. Si Cristo te hablara, ¿qué te diría? Crece. Si Cristo te pudiera hablar, te diría, ¿quieres que te cuente lo que me dijeron a mí? Si comparas lo que te han dicho con lo que le dijeron a Jesús, tú dirías, te chequearías de chiquitito, como el Chapulín Colorado. ¿Recuerdan que se hacía chiquitito? Entonces, 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, ¿qué más dice? Hablaba, vamos a leer todos juntos, ya, vamos a ver. Cuando yo era niño, todos juntos nuevamente, 1, 2, 3. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Está bien. Hay un momento, dice el apóstol Pablo, en que yo voy a tener reacciones de niño, yo hablo como niño, pienso como niño, juzgo como niño, pero hay una distinción, hay un punto en la vida en que yo dejo, ¿verdad? Las cosas que eran de niño. Cuando soy niño está bien, me puede dar mi pataleta, me puede dar mi rabieta, porque quiero ese helado, porque quiero ese chupete, y está bien. Pero llega un punto en que yo tengo que convertirme en hombre o mujer o una persona madura. Pero ¿cómo me reconozco en que llego a ser una persona madura como cristiano? Es que dejo las cosas de niño, ¿cierto? Pero yo no puedo convertirme en un cristiano maduro si es que yo no dejo las cosas que son de niño. O sea, no puedo ser un cristiano maduro si sigo aferrándome a las cosas que son de niño. Si sigo ofendiéndome por cualquier cosa, si me sigo hiriendo mis sentimientos por cualquier cosa. Me amargo porque me miró, porque no me miró, porque me saludó, porque no me saludó. Hermanos, si seguimos aferrados a esas cosas, eso va a impedirnos que crezcamos, que maduremos. ¿Amén? Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que llegar a un punto de que podamos madurar. Número 3, los niños se ofenden muy fácilmente, igual el cristiano inmaduro. ¿Alguien te ha ofendido en el último mes? ¿Quién te ha ofendido últimamente que está bloqueando las bendiciones de Dios para tu vida? Mira, cuando tú retienes una ofensa, se bloquean las bendiciones de Dios para tu vida. ¿Sabías eso? Cada vez que te ofendes, no estás haciendo daño a la persona que te ha ofendido, sino te haces daño a ti mismo. Cuando tú retienes una ofensa y te enojas con la persona, tú te haces daño a ti mismo. No le haces daño a la otra persona. La otra persona hará feliz y contento porque ni siquiera sabe, ya se olvidó. Y tú sigues molesto, rabioso, rabiosa por lo que te han hecho. ¿Quién se hace daño? Tú te haces daño. Tú te perjudicas y aún bloqueas las bendiciones de Dios que tiene para ti. ¿Por qué? Por esa actitud que estás teniendo, por esa ofensa que estás reteniendo. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. En la versión amplificada dice lo siguiente, gran paz tienen aquellos que aman tu ley. Nada los ofende ni los hace tropezar. Hay gente que se queda en la iglesia hasta que se molesta
o se irrita con alguien, luego va a otra iglesia y les pasa lo mismo. ¿Y sabes qué? Yo he conocido gente que eso se convierte en un patrón y están como saltamontes de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, y cada vez que se van a una iglesia se ofenden. Y algo pasa. Y lamentablemente siempre el patrón se cumple. Siempre van a encontrar en la iglesia al ujier que le da la bienvenida, que se molesta y se van. Ah, que en esta iglesia son iguales, me voy a la otra iglesia. Y en la otra iglesia resulta que el ujier es igual. Y si no es el ujier, es el que da la bienvenida, o el que recoge la ofrenda, o la profesora de escuela dominical con su hijo, algo siempre pasa que lo ofende al hermanito o la hermanita. Y resulta que pasan 10 años y ha estado en 15 iglesias en los 10 años. ¿Tú crees que esa persona va a crecer? Es como que tú tienes un árbol y todos los años lo estás trasplantando de tierra en tierra. Lo que va a pasar es esto. De al trasplantar todo el tiempo, las raíces no van a poder prender, no van a poder fortalecerse y eventualmente esa raíz va a secarse y va a morir. ¿Por qué? Porque no es normal que estés trasplantando ese árbol a diferentes lugares, como no es normal tampoco de que el cristiano esté trasplantándose todo el tiempo de lugar en lugar. Echa raíces. El Salmo 92 por eso dice: plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Echa raíces en la casa de Dios, con raíces profundas. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes en la casa de Dios, dice. ¿Pero cuándo? Cuando echas raíces. Pero si tú estás tratando, mejor dicho, ofendiéndote todo el tiempo, tu vida no va a dar fruto, hermanos queridos. En la iglesia tú tienes que dar fruto. Y si se convierte en un patrón eso, las ofensas, siempre va a haber alguien o algo que te va a ofender. Siempre, siempre. Un día domingo va a ser una cosa, la otra semana va a ser otra cosa. Al comienzo todo bonito. Ay, qué lindo el pastor, ay, qué lindo los hermanitos. Y después de un tiempo ya no te parece tan bonito el pastor. Y después de un tiempo ya los hermanos ya no te parecen tan bonitos y nuevamente empiezas a ofenderte. Y el patrón empieza a repetirse, hermanos queridos. Si encuentras la iglesia perfecta, no vayas, porque la vas a malograr. La iglesia solo es perfecta a las 3 de la mañana. ¿Ok? O sea, tú tienes que llegar a un punto en que tu vida cristiana, en el que tú escuchas algo que no te gusta, quizá te incomoda por un momento, pero no te ofendes, no te resientes con nadie, sino que mantienes una buena actitud, una actitud madura. La actitud de un cristiano que da fruto en su vida como hijo de Dios. ¿Amén? O sea, tú tienes que darte cuenta que si tú estás congregándote en esta iglesia, tú tienes que tener esa consigna: yo voy a madurar. ¿Cuántos quieren madurar en Cristo? ¿De verdad? ¿Cuántos quieren madurar en Cristo? Si tú estás acá conmigo, como yo en tu vida como pastor, en esta iglesia creemos en abundancia. ¿Cuántos creen en abundancia? Abundantes veces te van a ofender. Así que madura. Mira a la persona, tú le dices, entonces madura. Dile, madura. Madura. No va a ser una vez. Escucha, y en la medida que la iglesia crezca, yo creo que va a crecer mucho, en la medida que la iglesia crezca, más veces te van a ofender. No depende, escucha, no depende de la gente. Ay, pero ¿por qué la gente hace? No, depende de ti. Mira a la persona, tú le dices, depende de ti. Dile, depende de ti. No depende de la persona que te diga algo, depende de cómo tú lo tomas. ¿Cierto? Porque si no tendrías que aislarte de todas las personas que te dicen, que no te dicen, de que me dijo, cómo me lo dijo y por qué me dice eso. No, olvídate. Ten una actitud madura. De repente la persona se levantó un poquito incordiada, cargada, preocupada por algo. De repente ni siquiera se dio cuenta de lo que te dijo. Tómalo del lado amable. Pero por nada nos ofendamos, hermanos. Yo como pastor a veces me cargo porque hay gente que se ofende porque la miro, hay otros que se ofenden porque no la miro, hay otros porque la saludo mucho, hay otros porque las ignoro, hay otros porque se ofenden porque soy muy efusivo, hay otros porque dicen que soy muy frío. A veces no sé qué hacer, le digo a mi esposa, no sé cómo saludar. Hay otros porque me acuerdo de su cumpleaños, otros porque me olvido de su cumpleaños, hay otros porque no sé qué hacer, hay veces, mi amor, les digo. Pero o sea, si tú te ofendes conmigo como pastor, ¿cuántos saben de que como ser humano me voy a equivocar? Amén.
Pero mejor, ¿por qué no miras a Cristo? Él nunca se va a equivocar, ¿sí? Yo solamente como pastor, yo transmito la palabra del Señor, pero no te fijes en mí. Yo como ser humano me voy a equivocar, yo voy a fallar. Pero cuando tú te fijas en Cristo, Él nunca va a fallar. Es más, cuando tú digas, el pastor no vino, pero Jesús dice, la palabra dice, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Amén. Yo no estoy todo el tiempo, pero Jesús sí está todo el tiempo. Amén. El Señor siempre está por ti en todo momento, hermanos queridos. Pon tu expectativa en el Señor. Amén. Pon tus cargas en el Señor. Pon tu esperanza, pon tu confianza en el Señor. ¿En qué se refleja tu cambio? En tu carácter, en cómo contestas a tu esposa, a tu esposo, en cómo te portas en tu trabajo, con tu jefe, etcétera, etcétera. Gálatas 5, 22 al 25 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué cosa dice? Andemos también por el Espíritu. Amén. Si vivimos, andemos. O sea, tenemos que andar en el amor, en el gozo, en la paz. Tenemos que andar en esos atributos del Espíritu Santo. En San Juan 15, del 1 a 4, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si lo acortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Hay una dependencia. Para que mi vida dé fruto como cristiano, yo tengo que permanecer en la raíz, en el tronco que es Jesucristo. Yo separado de Cristo no puedo dar fruto. Amén. Entonces, nuestro llamado como cristianos es permanecer, es dar fruto. El que oye y entiende, dice la palabra, ese es el que da fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto en su vida cristiana? Amén. La Biblia dice, permanece en Cristo para que tu vida dé fruto y mucho fruto. Y el fruto, lo hemos enseñado también la semana pasada. ¿El fruto cuál es? Mateo 24, 14. Y será predicado el evangelio del reino. Mateo 28, 19. Id y haced discípulos. Hechos 1, 8. Y me seréis testigos. Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque somos linaje escogido? Soy real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Sí? Son nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué más? A su luz admirable. Ahí está el propósito. ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué Dios te escogió? ¿Para qué Dios te redimió? Ahí está el propósito. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? La razón, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón de ser, hermanos queridos. Para eso Él nos escogió. Si vamos a crecer, vamos a madurar, y si vamos a cambiar y llegar a la estatura de Cristo, necesitamos entender cuál es ese propósito y para qué el Señor nos ha salvado. No simplemente para que vengamos a la iglesia cada semana, cantemos algunas canciones, escuchemos el mensaje, pero cuando salgamos de acá, salgamos sabiendo a qué nos llamó el Señor a cada uno de nosotros. Amén, que cuando salgamos de acá, sepamos, Señor, gracias porque tú me escogiste, porque soy un linaje escogido, porque soy un real sacerdocio, soy una nación santa, porque soy un pueblo adquirido por ti, Señor, para que yo anuncie las virtudes. ¿Cuántos creen que hay grandes virtudes en el Señor? Amén. Esas virtudes son para que tú las anuncies. Aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, y vamos a orar. Señor, en esta mañana te bendecimos, te damos gracias, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por este precioso grupo de hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, a quienes tú has escogido, Señor, con un propósito hermoso. A quienes tú has llamado, Señor, por tu gracia eterna. Señor, que en nosotros hay un cambio, Señor, evidente.
y que produzca un crecimiento en nuestra vida cristiana, Señor, porque crecer significa cambiar, Señor. Y que esos cambios, Señor, sean evidentes, Señor. Que esos cambios, Señor, produzcan, Señor, un testimonio fuerte, Señor, en la vida de otras personas, Señor. Y que ese testimonio, Señor, provoque en otras personas buscarte a ti, Señor. Que ese testimonio, Señor, produzca en otras personas acercarse a ti, Señor. Que ese testimonio, Señor, produzca en personas, Señor, en las personas una curiosidad, Señor, por el cambio que están viendo en nuestras vidas, Padre amado. Y que nosotros, Señor, ahora con autoridad, Señor, por el cambio que ven en nosotros, podemos presentarles a Cristo, Señor. Porque crecimiento significa cambio, Señor. Que podamos cambiar, Señor. Que podamos, Señor, arraigar en nuestra vida el fruto del Espíritu, Padre. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, Señor. Que esas características puedan ser evidentes, Señor. Que ese fruto, Señor, pueda ser visible para otros, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a reflejarte cada día, Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos das, Padre Santo. Aleluya, Señor. Y antes de terminar, me gustaría hacer una oración más. Si en esta mañana tú nos visitas, quisiera darte la oportunidad que le abras tu corazón a Cristo. De repente has escuchado este mensaje por primera vez, o de repente ya anteriormente has escuchado un mensaje cristiano, pero quiero darte la oportunidad que le abras tu corazón a Cristo. No que cambies de iglesia ni de religión, sino simplemente que le abras tu corazón a Jesús. La Biblia dice de que todos hemos pecado y como consecuencia estamos alejados del Señor, estamos alejados de la gloria de Dios. Dice la palabra que por nuestras obras no vamos a poder agradar a Dios, que por el contrario, por nuestras obras merecemos la condenación. Tú dirás, pero pastor, yo soy buena gente, yo no he hecho mal a nadie. La Biblia dice en Romanos 3 de que no hay justo ni siquiera uno, que todos hemos pecado. Y como hemos pecado, nuestro pecado nos aleja de la presencia de Dios. Por lo tanto, necesitamos el perdón de nuestros pecados. La religión es el esfuerzo del hombre por tratar de llegar a Dios. El único que puede traer el perdón a los pecados es Jesucristo. Por eso Jesús murió en la cruz, para perdonar los pecados, tus pecados. Para obtener el perdón de tus pecados tiene que haber arrepentimiento. Tienes que decirle, Señor, yo me arrepiento de haber pecado. Yo reconozco que he pecado. Y yo reconozco que mi pecado, Señor, me aleja de ti. Por lo tanto, Señor, yo te pido que vengas a mi corazón, transfórmame, cámbiame, Señor, te necesito. Porque humanamente tú no puedes cambiar. En tus propias fuerzas tú no puedes cambiar. Necesitas del poder de Dios para cambiar. Yo voy a orar en este momento. Si tú deseas el poder de Cristo para cambiar, si tú quieres recibirlo en tu corazón como tu Salvador, voy a hacer una oración en este momento. Entonces en este momento cierra tus ojos, inclina tu rostro, no te distraigas de nada, piensa solamente en Jesús. Y si Dios te está hablando ahí, en tu corazón, repite conmigo esta oración, es muy importante, hazla con todo tu corazón. Y repite conmigo esta oración, dile lo siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, en este día yo quiero entregar mi vida a Jesús. Señor Jesús, perdóname mis pecados. Yo no quiero ofenderte más. Entra ahora en mi corazón y hazme un hijo de Dios. Señor Jesús, te doy gracias porque según tu palabra tengo vida eterna. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas
son hechas nuevas. Señor Jesús, enséñame a vivir por ti todos los días de mi vida. En tu nombre.